Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Méndez. El siguiente videotutorial aborda el tema las 7 capas del modelo OSI. Las arquitecturas de redes deben ser creadas, pensadas y diagramadas para funcionar correctamente. Deben manejar un mismo lenguaje y entenderse. Al principio de la era informática, con la creación de las primeras redes, toda esta información era confusa y desorganizada. La Organización Internacional de Estandarización fue la encargada de reunir esas normas y crear modelos de intercomunicación que pudieran generalizar reglas comunes y aplicables a la mayor cantidad de sistemas existentes, sin que esto implicara una desorganización general. Así fue que nació la norma ISO/IS 7498-1, en la que se han generalizado las reglas que se van a aplicar. La norma aplica el modelo de referencia OSI, Open System Interconnection o interconexión de sistemas abierto, el cual consta de 7 capas o etapas que debe pasar la información cuando ésta es transmitida entre los diferentes dispositivos y terminales. En el esquema de abajo podemos observar cada una de las capas, las cuales están integradas por aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y la capa física. A continuación, veremos cada una de ellas y su funcionamiento. La capa de aplicación es la capa en la que el usuario interacciona, por ejemplo, donde carga los datos, interactúa con la computadora desde un explorador web, un mensajero instantáneo o un cliente de correo electrónico, intercambia archivos o utiliza programas específicos, como juegos y controladores. Cualquier aplicación que requiera la interacción con la red y que el usuario maneje en la capa de aplicación, que podríamos denominar capa visual, ya que es la única en la que interactuamos de manera visible, es decir, todas las aplicaciones que actualmente manejamos en nuestros dispositivos. Capa de presentación. En esta capa se generaliza la información. Esto quiere decir que se toman los paquetes de la capa previa y se les convierte en un lenguaje genérico y básico, que debiera ser reconocido por cualquier otro dispositivo en la red. Podemos denominarla capa traductora, ya que debe ser capaz de reconocer el lenguaje del primer paquete y traducirlo en uno más común, debe cifrarlo y reducirlo. Capa de sesión. Para iniciar la transmisión de datos, dos o más terminales deben estar conectados bajo la misma sesión, y esta capa es la encargada de iniciar la interconexión entre ellos, tanto emisores como receptores, y establecer una conexión estable. El principio de funcionamiento es el siguiente. El cliente envía una petición al servidor. Este lo acepta y comienza el intercambio de información. La capa, además de iniciar sesión, lo gestiona y administra, de modo que la estabilidad permanezca lo más sólida posible. Realiza la interconexión. La capa ubica los nodos y puntos de control en la secuencia de paquetes. Si la sesión es interrumpida, los puntos de control permiten a las terminales retomar la transmisión de datos donde el último punto de control y la transferencia, para continuar la comunicación entre los dos nodos. Capa de transporte. Al momento de realizar la transmisión de datos, la capa de transporte funciona como reguladora, ya que se encarga de controlar el tráfico, la integridad, la ausencia de errores, la secuencia programada y que el tamaño de los paquetes sean correcto. Esto es a través de diferentes protocolos con los que cuenta una red. La capa de red.
Esta capa se ocupa de regular los paquetes, es decir, es capaz de decidir, encaminar y orientar los paquetes para luego entregarlos al destino. La capa de red determina la ruta por la cual deben circular los paquetes de modo que lleguen correctamente desde el emisor hasta el receptor. Cuando estos alcanzan determinados nodos, por ejemplo los routers, son procesados, leídos y derivados a las direcciones lógicas y físicas, por ejemplo IP, MAC address, etc. En la siguiente estructura de red que observamos, vemos algunos procedimientos en los que los paquetes son enviados y se enlazan hasta su destino por la dirección más rápida y segura. Capa de enlace de datos. En esta capa, la información proveniente del emisor pasa a ubicarse en tramas definidas por la arquitectura de la red. Los paquetes de datos se ordenan y son leídos por esta capa, donde se desplazan por el enlace físico, cableado y tarjetas de red hasta el receptor. Cada computadora es identificada por su dirección de hardware a través de su interfaz de red, en donde la capa orienta estas tramas. Esa dirección física es propia del hardware, a diferencia del IP, que es definida por el software. Todas las tramas son identificadas por un encabezado que da la misma capa y se asigna a cada trama en dirección de envío y recepción. Se observa en la parte de abajo la estructura de una trama al ser transmitida. La capa física. En esta capa comprende los elementos físicos que se encarga de transportar, leer, enviar y recibir la información, así como la de decodificarla y presentarla. En la capa física, las tramas presentadas se descomponen de los paquetes de datos generalizados que se presentaron en la capa de aplicación en bits que son transmitidos por el entorno físico. Esta capa determina los aspectos físicos, es decir, placas, cables, routers, conexionado, etc., como se observa en el diagrama de abajo. En el equipo receptor sucede lo mismo. El procedimiento de manera contraria. La información pasa por las mismas capas, se comprueba y se extrae para ser entregada en la capa de aplicación. Es decir, el procedimiento inverso pasa por cada una de las capas en lugar como en la de transmisión. Cada paquete de datos alcanza la capa de aplicación para ser entregadas. Por su atención, gracias, hasta pronto.